nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar un momento sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, este es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a unos que estaban expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús les respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de nosotros. Palabra del Señor. Pues este evangelio nos ayuda a nosotros a darnos cuenta del seguimiento que tenemos que tener ante Jesús, ¿verdad? Y el seguimiento de Jesús es tener toda una disponibilidad al servicio. Y aquel que pretenda ser discípulo de Jesús tiene que tener el propósito de aumentar su capacidad de servir y disminuir su capacidad de adularse él mismo. Esto es que el Espíritu Santo tiene que trabajar entrañablemente en cualquier persona. ¿Para qué? Pues para que esta persona se enfoque realmente en lo más importante. Por eso cuando Jesús forma su colegio apostólico, él es un verdadero líder, es un verdadero pastor, porque él los escoge, los llama y empieza a trabajar con ellos, ¿verdad? Trabaja con ellos en formarles una perspectiva del reino de Dios totalmente diferente a la que ellos estaban esperando y creyendo. Sí, ellos manifiestan un estrago muy fuerte en el liderazgo de Jesucristo, porque ellos esperan un Mesías lleno de poder, y cuando estamos hablando de poder, es el poder de la conquista, del arma, ¿verdad? Para liberar al pueblo judío de la opresión que vivían, especialmente del Imperio Romano y de las autoridades, tanto civiles como religiosas, que al final eran lo mismo, sobre ellos. Y Jesús viene a hacer todo un apostolado de servicio. Jesús es el incansable servidor. Jesús se hace humilde, Jesús se hace pobre, siendo rico se hace pobre para que nosotros fuéramos ricos siendo pobres. Entonces Jesús escucha esta discusión tonta que hay entre ellos para ver quién es el más importante dentro de ellos, y entonces Jesús toma un ejemplo de un niño, ¿verdad? Y les dice, el que recibe a este niño, me recibe a mí. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Una de las cosas que podemos observar que está hablando es la inocencia que debemos de tener para ser discípulos del Señor y aceptar incondicionalmente la voluntad de Dios. Ser servidores del Señor no tiene que ponernos como meta lo que vamos a recibir. Nos tiene que poner como meta que los medios que estamos usando son medios que nos van a hacer sufrir y nos van a causar adversidades. ¿Por qué? Porque al maestro le pasó lo mismo. Y si le pasa lo mismo al maestro, para alcanzar a establecer el reino que Dios le da a Cristo para que nos lo dé a nosotros, entonces es un camino de adversidades. Y en esa adversidad, obviamente, está la seducción del poder, la seducción de la soberbia, de ser más poderoso, más que los demás. Y Jesús nos habla que verdaderamente esto existió en su colegio apostólico. Hay veces nos espantamos mucho de las situaciones de la iglesia. Eso no quiere decir que está bien, pero eso quiere decir que la iglesia, en tanto es humana, tiene una crisis muy grande. Por eso entramos a la iglesia. ¿Para qué entramos a la iglesia? Para buscar ese apostolado, esa voluntad de servir al Señor sin condiciones. Ese desprendimiento de los intereses personales. Nosotros nos hacemos muy poderosos dentro de la iglesia.
¿Y saben cuál es el poder más grande que tenemos? El poder de servir. Y mucha gente el poder de servir lo usa para oprimir, para dividir, para violentar, para hacer más grandes a los ricos y más pobres a los pobres. Entonces, esa persona no es un servidor público. Es una persona que usa el servicio público para su adulación personal. Esto es lo que no quiere Jesús dentro de la iglesia. Esto es lo que rechaza rotundamente. Y tenemos que trabajar en la iglesia para que esto no sea. En el propio corazón de cada uno de nosotros, en nuestro colegio episcopal, nuestro colegio presbiterial, diaconal, en el servicio laical, todos los niveles tenemos que estar dispuestos a servir sin condiciones, sin buscar los privilegios, sin buscar la comodidad, que hay veces eso es tan peligroso dentro de un liderazgo de la iglesia, la comodidad, tener todo. Entonces nos perdemos y nos desorientamos en lo que verdaderamente Jesús nos pide que nosotros trabajemos, ¿verdad? Todos estamos llamados a hacer un apostolado en la iglesia. Medita en tu apostolado a la iglesia. No veas esto como ajeno, velo tan cercano de ti. La iglesia tiene que cambiar en muchas cosas, y una de las cosas que tiene que cambiar es que tú entres a la iglesia a servirla. ¿Cómo la voy a servir? Tienes infinidad de dones que puedes ponerlos al servicio de la iglesia. La iglesia básicamente está compuesta de personas voluntarias y va a seguir así, aunque iglesias sean diferentes en un país que en otro país. El momento en que la iglesia empieza a trabajar por una justicia dentro de la iglesia, salarial, por ejemplo. Si hablamos de situaciones salariales, que un sacerdote gane con dignidad, dinero para el sostenimiento de su propia vida, con dignidad. Entonces nosotros perdemos el sentido de Jesús. ¿Tenemos que ser injustos? No. En realidad la vocación tiene su propia sanación, su propia economía. Si el Señor quiere que nosotros desarrollemos este apostolado, presbítero, diaconal, episcopal, laical, si Él te llamó, Él no quiere que tú pongas los ojos en los intereses de este mundo. Y no crean que es fácil, ¿no? Sacerdotes salen de las familias de ustedes. Los obispos salieron de las familias de ustedes. El Papa salió de las familias. Entonces, estas personas que están llamados a esta vocación de servir, que no importa si hay paga o no hay paga, eso no es importante. Lo importante es que yo tengo claramente mi vocación. Obviamente, siempre nuestra misión va a estar en un estrago constante. En un estrago constante de nuestro servicio auténtico, sencillo, con todas las limitaciones, porque la iglesia tiene que ser la iglesia de Jesús, la iglesia de los pobres, la iglesia de las personas que se sienten queridas ahí. Entonces pidámosle al Señor que cada uno de nosotros trabajemos por esto de la humildad de nuestro corazón y luchar por sacar la soberbia, que es lo que oprime, lo que daña la economía de la salvación de una persona, de una comunidad. Todos nosotros tenemos una misión que cumplir. Hagamos lo que el Señor nos está pidiendo todos los días, ¿verdad? Para hacernos pequeños en su reino. Dice que necesitamos ser como niños. ¿Cómo son los niños? Totalmente dependientes a mamá y a papá. ¿Cómo es el líder de la iglesia? Totalmente dependiente a la voluntad de Dios. El Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.